¿Quiere que comencemos? ¿Sí? ¿Comenzamos? Sí. Bueno, nosotros tuvimos una primera reunión el 9 de octubre, ¿no? De este ciclo que nosotros le llamamos La Escuela Continúa. Y lo que hicimos es pedirles a docentes de todos los niveles que mostraran sus experiencias, que contaran cómo cada uno se había puesto sobre sí, sobre sus hombros, la tarea, el compromiso, la responsabilidad de que realmente la escuela continúe. Gracias a ellos, gracias a los docentes, directivos, cuando yo digo docentes, englobo a todos, la escuela continúa. No dejamos de, por supuesto, de tener en cuenta que hay una gran porción de la sociedad que no ha tenido escuela, que no ha podido, que nunca ha podido acceder, ¿no? Por muchas razones, por razones que ya las sabemos, ¿no es cierto? Socioculturales y demás. Pero desgraciadamente no lo podemos resolver nosotros. Sí, me viene a la memoria uno de los primeros libros que yo leí de Tenti Fanfani, un librito chiquito que fue La Vacía, donde él hablaba de todo ya entre el año 93 y 94, me parece que publicó Tenti Fanfani, que estuvo Florencia, no sé, en una de nuestras jornadas que hicimos con un CALP y con Fraternitas. Bueno, y cuando escribió de escuelas macropolíticas, por ahí de un rumbo pedagógico, de algunas cuestiones didácticas, y lo que a mí me parece que ahora la escuela está vacía de los cuerpos de los chicos y de los jóvenes, pero no está vacía de todo eso porque como podemos, hemos seguido adelante, ¿no? Entonces, ahora yo quisiera mostrar algunas, no sé cómo hacer, cómo era que tenía que hacer. A ver. Presentar ahora, ahí abajo. Ahí viene Silvia. Ahí está. Bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, bueno, se escucha perfecto. Esto es, acá mi compañera, mi hija me dice que siga hablando. Esto es un cómic, una humorada de Nick, ¿no? Que salió en el periódico La Capital el 24 de septiembre. Y aparece el personaje de Gaturro, que todos conocemos. Ustedes saben que Gaturro va a la escuela, ¿no? Es un personaje, ¿no? ¿No está? ¿No lo ven ustedes? Todavía no. Ahí está. Bueno. Ponele F5 para que se agrande la imagen. Déjalo así. Bueno. Aparece el texto, ¿no? El discurso que dice ahí está. El discurso de la docente es: prueba sorpresa, saquen una tablet. Entonces, a mí, en este momento, cuando yo vi esto, digo, bueno, justamente esto nos da para hablar mucho. Yo no voy a hablar, no voy a desarrollar, voy a tratar de introducir algunos de los temas que mis compañeros sí lo van a desarrollar. Todavía seguimos pensando en la prueba sorpresa, y el saquen una tablet es todo realmente es todo un signo de la época, ¿no? Y ahí también lo puedo asociar con lo que estaba hablando recién, ¿no? Hay un aula vacía, una escuela vacía, no hay presencialidad, pero hay una persona, ¿no es cierto?, que está diciendo, que está armando un discurso. Y realmente nosotros lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los docentes de todos los niveles, es hacer lo posible para que realmente
no haya aulas vacías, aunque en este momento la casa de cada uno de los chicos o de los jóvenes se han convertido en un aula escolar. Bueno, quiero poner el otro. Acá. Bueno, esto, los que me conocen, los que han sido mis alumnos y me han sufrido, saben que este es un texto de Carlos Cullen, de uno de sus libros, Críticas de las razones de educar, donde a mí siempre me pareció que era una definición de escuela, una de las más completas. La escuela no es un mero rito de iniciación para poder vivir en la aldea, navegar en la red o competir en el mercado. Es el espacio de la lucha por el reconocimiento de que lo más íntimo, es lo más común y lo más digno de todos. La igualdad, la libertad para crear y para gozar, para pensar y para comunicarnos, para participar y para compartir, para vivir disponiendo de los bienes necesarios en la realización de los proyectos que se elijan. Siempre me ha parecido, como les dije, ¿no?, uno de los más completos. Y también se me vino a la mente otro de los... a ver, voy a pasar otro. A ver, acá tengo... Esto es una de las pinturas de Antonio Berni, ¿no? Y esto me recuerda, junto con estas palabras de Carlos Cullen, un texto muy cortito, lo escuché a Santos Guerras, lo escuchamos muchas veces: la escuela es un lugar para soñar. Y entonces pensé en este Juanito Laguna, inmerso entre latas, basuras, en un lugar donde realmente es el lugar donde vive, pero que está remontando ese barrilete y todo el simbolismo que puede representar el barrilete. Y probablemente ese barrilete, el símbolo, lo que significa para él, sea justamente la posibilidad de soñar. Y entonces me fui a este texto de que la docencia es un relato en busca de un narrador. Aquí hay otro libro de Carlos Cullen, que lo escribió algunos años después, que es Las entrañas éticas de la identidad docente, donde él trata de decir que en la escuela se encuentran la subjetividad de los alumnos junto con la subjetividad de los docentes, y entonces se convierte en un relato. Y me acordé de las palabras, que la vez anterior habíamos dicho que lo más importante, vamos a poner la otra, lo más importante eran las palabras, ¿no? Acá volvemos a decir, la docencia es un relato en busca de un narrador. Nuestro compromiso con la palabra, nuestro compromiso con el conocimiento y nuestro compromiso con los valores. Y en este momento, para este segundo capítulo, como llamamos a veces, de la escuela continúa, hemos pensado en la mirada, en las miradas de los chicos que hoy no están, ¿no? Nuestro compañero, Gabriel, es el que ha puesto el nombre, nos hizo pensar mucho en el tema de la mirada, que después él lo va a conversar también, ¿no? Y lo va a conversar con mucho, no sé, con mucho más peso de lo que nosotros podemos decir, pero nos hizo pensar en la mirada. Esas miradas también, por supuesto, tienen que ver con las palabras. Nuestro compromiso con la palabra, nuestro compromiso con el conocimiento y nuestro compromiso con los valores. Y un poco pensando en lo anterior, dijimos que hay palabras de las que de pronto las hemos tenido que incluir en nuestro vocabulario, que antes no estaban, ¿no? Como pandemia, aislamiento, confinamiento, etc. Pero también otras palabras como solidaridad, como compromiso, como alteridad, dicho por uno de los pedagogos también, la alteridad es el valor más difícil de adquirir en los seres humanos, ¿no? Y nuestro compromiso con el conocimiento. Acá también lo relaciono con todo esto que estamos diciendo, y que el conocimiento no es solo el conocimiento en sí, lo que uno trata de despertar en el otro,
sino el conocimiento que abre la puerta al reconocimiento del ser humano. Cada vez que nosotros evaluamos, estamos reconociendo y anteponiendo un valor en ese trabajo de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Es decir, lo más importante posiblemente, y nosotros a veces no lo pensamos en el contenido, pensamos en que se aprendió lo que le hemos dicho realmente, es el conocimiento de sí mismo y la valoración de sí mismo, tan importante. Y nuestro compromiso con los valores. La importancia de los valores en nuestra existencia. También me lo han oído decir, y yo lo repito, lo remarco, que los valores nos ayudan a definir quiénes somos. Es un poco lo que decíamos antes. Es un valor o son valores lo que nosotros estamos mirando y por eso evaluamos en torno a esa mirada. Los valores nos convocan también a plantear los proyectos propios. Es decir, en la medida en que los docentes miremos estos valores, también estamos haciendo, sensibilizando a nuestros estudiantes, nuestros alumnos, el tema de los valores y el tema de aquellos valores que son propios de, que los van a incluir en sus proyectos de vida. Y también dijimos, nos muestran el camino entre el ser y el deber ser, y acá viene algo que tiene que ver con el contenido ético. Cada vez que estamos evaluando y hay valores de por medio, valores para desarrollar, valores para mostrar, valores para plantear, estamos haciendo un camino entre lo que somos y nos conocemos y lo que debemos ser. A mí me pareció que eso, no hay más, ¿no? A mí me pareció que eso era un poco lo que nos daba la pauta de... ¿Ustedes me están escuchando? Porque yo no veo nada ahora. Te escucho. Ahí está. Ahí está, gracias. Gracias. Eso es lo que quería decir, ¿no es cierto? Con el tema de los valores. Y me acordaba también, y si hay tiempo, después yo les voy a leer un texto chiquitito que ahora no lo hago por no quitarle, por no quitar tiempo a los demás, que es muy rico los demás. Esos valores, ¿cómo se infunden esos valores, no? Porque la palabra valores, de hecho, parece una cosa muy abstracta. Los valores no lo crea el ser humano. Los valores tienen un contenido de subjetividad, pero no podemos nosotros inventar los valores. El contenido de subjetividad es porque yo me adhiero a ese valor realmente. Pero ¿cómo comienzan los valores cuando el niño es chiquito, por ejemplo? ¿A partir de qué? A partir de las experiencias emocionales. Lo que les decía que iba a leer, si tenemos tiempo, que no es muy largo, es cortito, una experiencia del profesor Lucas Raspal. Lucas Raspal lo conocemos porque ha sido alumno nuestro, alumno de UCALP y docente de UCALP. Es médico, es médico psiquiatra, pero por sobre todas las cosas es un educador y tiene una habilidad para hablar con los educadores, que uno lo escucha una o dos, todas las veces, y siempre encuentra motivos para querer escucharlo otra vez. Y eso es lo que él ha dicho, ¿no? No nos olvidemos de los valores no están en crisis. Y ahí me acuerdo de mí, cuando yo decía, no están los valores en crisis, sino las valoraciones del ser humano a través del tiempo. Entonces, todo eso me hizo pensar esto que es el tema de la evaluación. Bueno, ahora le dejo el lugar a Florencia. Vos presentate para los que no te conocen, aunque te conocemos todos, pero no importa. Hola, sí. Creo que nos conocemos todos los que estamos acá. Hola Eli, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bueno, sí, creo que a Marcelo lo conozco. Bueno, Sabrina que dijo Gabriel que es del Sagrado, es la única que no conozco. Bueno, la idea es poner en tela de juicio a la evaluación, pero hacerlo a través de un diálogo, de algo interactivo, no de una explicación por parte nuestra, porque todos somos educadores,
todos somos docentes y manejamos muy bien este tema, pero vale la pena cuestionarnos, hacer metacognición sobre la evaluación, ¿no? Entonces, lo primero que yo les quería proponer, pongan los micrófonos todos habilitados, por un momentito, habiliten todos. Le pido el favor a Silvia que tome lápiz y papel y hagamos rápidamente una lluvia de ideas con lo primero que se nos venga a la mente en relación a la palabra evaluación. Cuando yo pienso en la palabra evaluación, lo primero que se me viene a la mente es, digan palabras, y Silvia va a anotar, así después la leemos. Medir. Medir. Apropiación de contenido. Apropiación de contenido. Proceso. ¿Qué más? Valorar. Recuperar. Asimilar. Nivelar. Acreditar. Que intervenga el que quiera. Mejorar. También autoconocerse, ¿no? Con la evaluación también se puede autoconocer a la persona, puede ver cuál fue su estado respecto al tema específico. Yo soy otra mediadora en realidad, y soy docente de mediación, así que estoy un poco decolada. Sí. ¿Y qué dijiste, Karina? Volví a repetirlo. Yo estaba diciendo de que también con las evaluaciones podemos hacer un examen propio, ¿no? O sea, cuando no solamente ya sea como alumno, la persona puede ver cuál es su situación frente a la temática que esté trabajando, ya sea desde la edad que fuera. Tomar conciencia, por ejemplo. Claro, darse cuenta en qué situación se encuentra, exacto. Bien. ¿Alguna otra palabra que quieran decir? Rendimiento. Compartir. Sí. Bien. A raíz de lo que dijo la otra compañera. A María Cristina la escucho muy bajito yo, no sé ustedes. Ella habla bajito. Bueno, dice. No sé si me tengo que acercar. Si quieren, también pueden escribir en el chat. Bueno, la idea era hacer algo muy ágil. ¿Tenés, Silvia, la listita? ¿Querés leerla? Sí, dale. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Bien. Sí. Medir. Apropiación de contenidos. Proceso. Valorar. Recuperar. Asimilar. Nivelar. Acreditar. Mejorar. Autoconocimiento. Tomar conciencia. Rendimiento. Compartir. Bueno, yo diría que conservemos esa lista y después cuando terminemos este diálogo, que después de que hable Gabriel y todo, la volvemos a retomar y vemos si estamos de acuerdo con todo lo que dijimos, si queremos agregar alguna cosa, si sacaríamos otra, o desde qué concepciones dijimos esas palabras. Yo les voy a ir mostrando un PowerPoint, pero vamos charlando, no quisiera polarizar la palabra, vamos dialogando entre todos porque lo que yo les voy a contar es conocido por ustedes seguramente. ¿Se ve? Sí, se ve. Porque yo no los veo a ustedes. Bueno, justo en este PowerPoint también elegí imágenes de Bernie, que sí, me gustan mucho. Sí. Bueno, entonces puse como problemática inicial, la evaluación sería un problema técnico o un problema ético, ¿no?
Todos sabemos que cuando evaluamos no lo hacemos desde el vacío, no lo hacemos de manera neutral, sino que siempre partimos de supuestos básicos, que siempre como educadores tenemos una idea de lo que es ese sujeto que está aprendiendo, una idea de cómo se aprende, cómo se produce el aprendizaje, una idea acerca del conocimiento, del saber, de la ciencia, también de nuestra función docente, de qué función cumple la escuela, y todo eso va a impactar en la evaluación que nosotros hagamos o llevemos a cabo, ¿no? Hay muchos autores que hablan de la evaluación, como dijo Marta antes, Miguel Ángel Santos Guerra, este autor español, escribió muchos libros referidos a la evaluación, y él distingue dos grandes miradas, dos grandes perspectivas, ¿no? Una perspectiva tradicional y otra alternativa. Por eso es interesante después que podamos hacer un análisis de las palabras que surgieron en esta lluvia de ideas que hicimos al principio, porque habría que ver con qué se asocia cada palabra en la que pensamos, ¿no? Sabemos muy bien que está muy arraigada en las escuelas la perspectiva tradicional. Estamos en proceso de cambio. Por ahí a nivel teórico todos estamos convencidos que queremos adherir a un paradigma reflexivo, alternativo, vinculado con un currículum abierto, pero muchas veces caemos en la perspectiva tradicional, ¿no? O a veces a nivel social esto está muy instalado y los padres nos piden que rindamos cuenta de acuerdo al paradigma tradicional. Entonces, este paradigma tiene que ver con clasificar, con medir, con etiquetar, con seleccionar, con reproducir lo que ya se viene dando, ¿no? Una escuela que refuerza por ahí las desigualdades sociales, se vincula más con el aprendizaje mecánico, con el conocimiento que aparece como fragmentado, desconectado, y es una evaluación meramente final que se vincula con la acreditación. Por lo tanto, como al alumno no se lo participa, muchas veces se generan situaciones de conflicto, porque por ahí los criterios de evaluación no fueron aclarados de entrada, no fueron negociados, no fueron explicados, ¿no? Por el contrario, si nosotros nos posicionamos en una perspectiva alternativa, vamos a comprender que evaluar es muchísimo más que medir, que no tiene que ver solamente con la acreditación, sino más bien con el proceso, además del producto, pero sería más importante el proceso, y todo se tiene que poner en tela de juicio, no solo el alumno o el estudiante que aparece muchas veces como el último orejón del tarro en estas situaciones, que a veces no puede cuestionar, que no puede preguntar, y el docente da su veredicto de manera unilateral, sino que una perspectiva alternativa implicaría el diálogo, la negociación, la comprensión, ¿no? Y que habría distintos momentos, la evaluación sería continua, no se haría solamente al finalizar el año o al terminar un bimestre o un trimestre, sino que todo el tiempo estamos evaluando. Por eso sería un proceso de investigación. Seguramente todos ustedes saben que a la hora de abordar la problemática del currículum, nosotros nos podemos posicionar en un paradigma racional tecnológico o en un paradigma interpretativo simbólico, que también lo vamos a encontrar en muchos textos llamado como hermenéutico, y un paradigma crítico. Por supuesto que el interpretativo simbólico y el crítico van de la mano, tienen muchas cuestiones en común. El que está totalmente reñido o distanciado con esta postura es el racional tecnológico, porque entiende al docente solamente como un técnico que aplica recetas y que es un mero ejecutor. Este interés técnico tendría que ver con una mirada transmisivo-aplicacionista solamente, ¿no? El profesor o el maestro explica y el alumno repite, ejecuta.
Hago este enmarque o este encuadre porque tiene directamente relación con la manera en la que vamos a evaluar. Tenemos que tener en claro a qué paradigma adherimos o de qué ideas estamos convencidos para evaluar en consecuencia y de manera coherente, ¿no? Por el contrario, desde un paradigma hermenéutico, el maestro, el profesor, es un práctico reflexivo que permanentemente está investigando sobre su propia práctica y que reconoce que a lo mejor no planificó bien o no explicó bien o no elaboró bien el instrumento de evaluación, y esto trae consecuencias, o sea, que no siempre el fracaso del alumno o el mal resultado es pura responsabilidad del alumno, sino que a veces tiene que ver con que no fuimos claros en la elaboración de consignas, que no dimos el tiempo suficiente. Esto muchas veces se ve en los ámbitos universitarios y después vamos a dialogar y a intercambiar, pero se está en algunos casos observando en estos tiempos de pandemia y de virtualidad, los parciales, los finales a nivel universitario, a veces están generando mucho conflicto, ¿no? Y bueno, sabemos que el paradigma crítico tiene claramente un interés emancipador, busca la transformación de la realidad, busca liberar, busca el cambio social, la concientización. Es el paradigma con el cual podemos identificar a Paulo Freire con su pedagogía para la liberación, ¿no? Marta mostró unos dibujos al comienzo de su charla. Este es conocidísimo, de Tonucci, La máquina de la escuela, pero tiene mucho que ver con la evaluación, porque a ver si alguno quiere habilitar su micrófono, si ya la ha visto a esta viñeta, y quiere contar qué lectura podemos hacer de esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Cómo la podemos relacionar con la evaluación? Fíjense cómo ingresan los alumnos a la institución, entran a la maquinaria escolar, salen de otra manera, también hay desechos, cosas que se eliminan. ¿Alguno quiere contar cómo la interpreta a esta viñeta? Porque yo no los estoy viendo, ¿eh? ¿Ya la conocían? Esta es de Tonucci, puede Sí. ser. Sí, la había visto, creo que era de él. Sí, está interesante la viñeta, que, bueno, entra en la diversidad que entra del colegio y salen todos iguales. Bueno, el de arriba me parece que es el supervisor, el que está un poco más bajo el director. Claro. Y bueno, pasando por el mismo material didáctico que... Es descartado, pasa por otro lado el material didáctico. Claro, sí. Y bueno, después están los alumnos de abajo que están los repitentes, los que abandonan el colegio, digamos, quedan afuera. Y después está interesante que tiene todo un cerco la institución, Sí. un campo de concentración, que sería que todo lo ajeno al colegio no entra. Claro, una escuela cerrada al entorno, a la realidad. Bueno, eso. Bien, se puede vincular esto con la película The Wall de Pink Floyd, se puede vincular con la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Donde el profesor de literatura busca algo alternativo, pero la institución no lo deja. Sí, yo quería agregar algo, perdón, antes que pasemos al otro. Vos habías hablado de la evaluación en pandemia y sobre todo, y a lo mejor en el nivel superior, ¿no? Por ahí lo que habría que ver, y eso siempre es como signo de pregunta, cómo afinamos un poco, adhiriendo a la realidad, los criterios de evaluación y los damos a conocer, que eso es lo que vos dijiste antes, sí, pero ahora más que nunca. Claro. Y por ahí lo que queda de desecho a veces es la creatividad de la persona, ¿no? Porque ahora la creatividad, la técnica de problemas y demás, porque el alumno está manejando los datos, pero para que se transforme en información y en conocimiento, ahí nosotros tenemos que proponer cuál es la tarea,
Y bueno, esto nos hace pensar que esas cosas hay que modificarlas, ¿no? Bien. Sí, bueno, acá yo les ponía algunas ideas importantes de otro autor que es mexicano, que se llama Ángel Díaz Barriga, y que también habla mucho de la evaluación, y él menciona que el examen moderno es el que nos genera todos estos problemas, o el que asocia a la evaluación con la acreditación y la calificación, porque él dice, en la Edad Media, que bueno, por supuesto que la educación era un privilegio de las clases altas, no todos accedían a la educación, pero por ejemplo, en las universidades, en la Edad Media, cuando se iba a rendir el examen final, era solamente cuando el profesor consideraba que su estudiante estaba en condiciones de defender sus ideas, o que ya había adquirido o había logrado autonomía. Y luego, con la escuela como producto de la modernidad, con este modelo fabril, digamos, que se aplicó a la escuela de producción en serie, ahí empieza esta obsesión por la eficiencia, donde muchas veces cada actividad se tiene que corresponder con un determinado objetivo, o hay que cumplir objetivos, y entonces la evaluación pasa a asociarse directamente con la cuestión de la calificación y de la acreditación, pasando por alto totalmente todo lo que va ocurriendo en el camino, en el recorrido, en el proceso. Entonces, Díaz Barriga critica y dice que muchas veces se usa a la evaluación para ocultar o para invertir las relaciones que hay entre saber y poder, ¿no? Aquellas desigualdades económicas, sociales, psicopedagógicas, son justificadas, o se las quiere hacer desaparecer mediante la evaluación, ¿no? Fíjense que en los últimos años escuchamos hablar muchísimo de la cuestión de la meritocracia. ¿Cuántas veces apareció en el discurso? Bueno, pero si no se esfuerza, si solamente se sienta a esperar recibir un plan social o un subsidio y no hace ningún mérito, no se esmera, entonces, ¿por qué tiene que recibir la ayuda del Estado? Bueno, muchas veces ese discurso está escondiendo las desigualdades que refuerza la escuela, ¿no? Los problemas que son, por ejemplo, de metodología, se los hace aparecer como un problema que es responsabilidad del alumno, el rendimiento del alumno. Esta viñeta también es muy conocida, seguramente ya la vieron. Fíjense lo que dice el profesor a su alumnado, que es bien diverso. Hay un elefante, un gato, una foca, un mono, pajarito, un pez. Dice, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba. Van a subir a este árbol. ¿Cómo sería una evaluación justa para ustedes? Ahí, si quieren habilitar los micrófonos y participar. ¿Es justa una evaluación que es igual para todos? ¿A ustedes qué les parece? No, precisamente para que sea justa tendría que atender a la diversidad del grupo. Muy bien. Bien. Y porque allí el gato y el mono tendrían un plus. Y el elefante también, subir al árbol. Claro. Pero los otros pobres. Pero... Claro, el elefante por no poder, pero el gato y el mono sí pueden llegar a trepar. ¿Podemos medir a todos con la misma vara? No, pero es un poco la evaluación que hoy el 80% de los docentes lo hace. ¿Por qué? Es muy simple. En la clase es lo más fácil de tener a todos los 30 chicos por igual y no tener en 80 alumnos, que son 80 personas distintas, y que habría que evaluarlas según la capacidad de cada uno y el techo que tiene cada uno de los chicos. Pero para eso necesita que el docente conozca a cada uno de esos alumnos. Lamentablemente, muchos docentes no los conocen a los alumnos, o saben solamente el apellido, y terminan evaluando y poniendo un número
Y no pasa por ahí por el número, sino por el seguimiento que le vaya a hacer al alumno durante todo el año. Esto que vos estás diciendo, Ricardo, tiene directa relación con este otro dibujo. La evaluación como una carrera. Volvemos a lo de la meritocracia que hablábamos antes. Una carrera. Hemos abierto la escuela para todos, que gane el mejor. Una escuela tradicional, individualista, que busca la competencia, el sálvese quien pueda, en contraposición a lo positivo que podría ser el trabajo grupal, la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos arraigado dentro de la escuela tradicional que cada uno haga su camino de manera individual, ¿no? Pero resulta que todos parten desde el mismo lugar, aparentemente, pero las condiciones de base no son las mismas para todos. ¿Ustedes qué observan ahí en el dibujo? ¿Qué pasa con cada estudiante? Es distinto. Está sometido a otras presiones distintas. Sus condiciones de vida, sus posibilidades, el bagaje cultural, el acompañamiento familiar, las ventajas o desventajas que lo acompañan en su trayectoria escolar van a impactar en sus posibilidades para aprender, ¿no? Y es imprescindible que los docentes lo tengamos en cuenta, lo conozcamos. Este también, no sé si ya lo conocían, de Tonucci. Luis es demasiado vivaracho, los juicios de valor del docente, ¿no? Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada, solo Juan es normal. Firmado, la maestra. ¿Qué muestra ese? Encasilla a los alumnos directamente. Cada uno en su casilla y en su etiqueta. Exacto. ¿Y por qué Juan es normal para la maestra? Porque es igual a la maestra. Porque es una característica. Quiere decir que la evaluación tiene mucho de subjetivo. Claro. Sí. Es que no le complica la vida a la maestra. Claro. Las llamadas pruebas objetivas, entre comillas, ¿serán objetivas? ¿Se podrá lograr esa objetividad? Bueno, esto se los voy a pasar rápido porque también ya lo deben conocer, lo dice Miguel Ángel Santos Guerra, que la evaluación está enferma y muestra patologías cuando solamente evaluamos al alumno, cuando solo evaluamos los resultados, cuando solo apuntamos a lo conceptual, cuando evaluamos, y esto es muy común, de manera siempre negativa. Si hacemos un análisis de los cuadernos o las carpetas de los alumnos, por ejemplo, a veces hay juicios de valor muy descalificadores, ¿no? Que tiran abajo la moral del alumno diciendo qué desprolijo, regular, tenés que mejorar, o sea, siempre poniendo cuestiones negativas y en pocas ocasiones resaltando lo bueno que se logró, ¿no? Y cuando se evalúa de manera incoherente en cómo enseñamos y cómo evaluamos, porque a veces somos totalmente tradicionales y rígidos a la hora de enseñar y a la hora de evaluar pretendemos que el chico haga relaciones, síntesis, que nos elabore un mapa conceptual, que argumente, que justifique, ¿no? Pero no lo hemos entrenado en eso, en esas habilidades. O cuando apuntamos solo a la competencia, o cuando nos estereotipamos, repetimos siempre la misma evaluación, que los chicos ya se pasan el examen entre ellos y dicen, mirá que el profe va a tomar la prueba, te la paso porque seguro que te va a hacer estas preguntas, ¿no? O también cuando se usa la prueba, como decía Marta al principio, saquen una hoja, cuando se la usa como un instrumento de venganza, de control, de vigilancia, ¿no? Y cuando hay una evaluación unidireccional. El supervisor que ejerce poder sobre el director sobre los docentes y los docentes sobre los estudiantes que, pobrecitos, tienen la presión de todos los estamentos superiores. Sería bueno poner en tela de juicio
a la evaluación y poder hacer metaevaluación, ¿no? Entonces, la mayoría de los autores, Santos Guerra, Díaz Barriga, Anijovic, dicen que en realidad la evaluación tendría que ayudarnos o nos tendría que conducir al diálogo, a la comprensión y a la mejora, o sea, trabajar colegiadamente. Cuando hay que tomar una decisión difícil, como por ejemplo es la repitencia de un alumno, que bueno, por suerte vamos cambiando nuestros modelos mentales y cada vez es menos frecuente la repitencia en algunos ámbitos, pero es una decisión difícil de tomar. Y qué bueno cuando eso se puede dialogar entre muchos, con el equipo directivo, con todo el equipo docente que está trabajando con ese estudiante y está siguiendo su trayectoria, y que no sea una decisión solitaria de un solo docente que dice, bueno, que repita, ¿no? Cuanto más trabajamos en grupo, más justa va a ser esa evaluación y más va a apuntar a la mejora. Cuanto más nos articulamos, nos coordinamos, nos pasamos los informes, nos retroalimentamos, nos ayudamos mutuamente, más justa va a ser esa evaluación. Y cuando permitimos la participación, tanto de docentes como de alumnos, ¿no? Bueno, esto después si quieren yo les mando el PowerPoint si les interesa. Ya sabemos que el instrumento de evaluación que vamos a elaborar tiene que ser flexible, tiene que ser abierto, tiene que ser confiable, coherente. Y hay muchas formas de evaluar, ¿no? A veces nos estereotipamos, a veces siempre proponemos lo mismo, pero podemos usar la observación participante. También una forma de evaluar es cuando proponemos trabajo grupal y vamos monitoreando o acompañando ese proceso. Cuando el profesor hace informes, es un instrumento de evaluación. Qué buenas que son las pruebas de libro abierto y qué poco aparecen en las escuelas, porque la verdad es que da trabajo elaborarlas, entonces a veces las dejamos de lado, pero están buenísimas, que los chicos tengan a mano todo el material para consultar, ¿no? Las pruebas semiestructuradas. A mí mucho las pruebas objetivas no me entusiasman, pero no es que las tengamos que dejar de lado. A veces cuando el ministerio manda esas pruebas que son iguales para todo el país, no le queda más remedio que recurrir a la opción múltiple, ¿no? Pero a mí me parece que a veces se generan injusticias con esas pruebas que son iguales para todos, porque no vamos a comparar la escuela de La Quiaca, la escuela de la isla, con una escuela que está en el centro de Buenos Aires o en el centro de Rosario. Los chicos no parten del mismo punto, ¿no? Y las pruebas tradicionales no estructuradas. Bueno, hay muchas formas muchos instrumentos para evaluar. Rebeca Anijovic habla muchísimo de la retroalimentación y esto va en directa relación a lo que nos está pasando en estos tiempos de pandemia, porque nos dimos cuenta de que más que recurrir a un número, necesitábamos la cuestión cualitativa, necesitábamos el juicio de valor, necesitábamos lo narrativo. Entonces, en las devoluciones que le vamos dando a los chicos, más que aparecer un número, muchas veces usamos palabras como describo, valoro, sugiero. Rebeca Anijovic nos dice que es positivo usar preguntas, preguntarle al alumno cómo nos podría explicar o cómo nos podría clarificar esto que resolvió de esta manera para ayudarle a hacer metacognición, ¿no? Entonces, en los tiempos actuales se está hablando mucho de la retroalimentación, de un ida y vuelta, de un explicar. ¿Cuántas veces? Yo lo veo mucho en los ámbitos universitarios, si el profesor no tiene mucha formación pedagógica, si no hizo la carrera docente y a veces no sabe muy bien cómo evaluar, a veces no le da devoluciones a los alumnos y lo deja ahí en ascuas, o cuando demoran en devolver una prueba, o cuando el alumno va directamente al parcial y no se le devolvieron los trabajos prácticos y no sabe si se equivocó, si el trabajo práctico estaba bien y si se está preparando bien para el parcial o está estudiando equivocadamente, ¿no? A veces se cometen esas injusticias. Bueno, también tenemos que tener en claro, y con esto voy cerrando,
que cuando nosotros elaboramos un instrumento de evaluación, tenemos que apuntar o ayudar a elaborar o tenemos que contribuir a que el chico desarrolle habilidades mentales y que ponga en juego estas operaciones mentales, ¿no? Por ejemplo, pocas veces apuntamos al razonamiento divergente, o cuántas veces apuntamos a que el chico pueda inferir, pueda hacer una síntesis, pueda comparar, pueda identificar, pueda decodificar, pueda representarse mentalmente, ¿no? Es decir, apuntamos a largo plazo a desarrollar competencias que pueda comprender, que pueda aplicar, analizar, sintetizar, juzgar, argumentar, ¿sí? Bueno, y acá yo les había puesto algunas conductas donde veíamos esas habilidades o grandes competencias, ¿no? No sé qué les parece, si están de acuerdo con esto que les digo. Las preguntas podrían ser después de escucharlo a Gabriel. Sí. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Sí. Bueno. Gabriel. Bueno. Presentate, Gabriel. Me presento. Así rápidamente. Antes que nada, gracias por la invitación, tanto Marta, Florencia, como el grupo también de Fraternitas, que viene trabajando mucho para que los docentes no nos sintamos solos, y empecemos también a generar estas redes de experiencias, de prácticas educativas reflexivas y no intuitivas, como a veces nos sale. Caemos en la tentación de actuar por intuición y en realidad hay tanto desde las ciencias, digamos, que nos pueden brindar en nuestra práctica que es importante también estos espacios para enriquecernos. Bueno, mi nombre es Gabriel Pezón. En este caso voy a estar aportando desde la psicología, ¿sí? Pero bueno, participo también en el ámbito educativo. En este caso, actualmente estoy como director del Colegio del Sagrado Corazón de Rosario. Pero bueno, he tenido la posibilidad de tener tanto a Florencia como a Marta como profesor en el profesorado en la carrera docente para profesionales, así que también es una alegría doble, no solo el poder participar y compartir con ustedes, sino volver a escuchar a Marta, volver a escuchar a Florencia, repasar todos estos conceptos que uno tuvo la posibilidad de recorrer en esa instancia tan linda que fue la carrera docente. Así que les voy a proponer algo muy cortito. Vamos a jugar un poco. Vieron que siempre viene bien un poco de recreo. Entonces vamos a jugar un poquito. Para eso voy a apagar la cámara, si la producción me acompaña, apago la cámara, preparo el escenario brevemente y ya nos conectamos nuevamente. Esperen un ratito, no me voy a ningún lado, dejo el micrófono prendido por las dudas. No vas a disparar. No, acá estoy. Bueno. Acá estoy. Vamos a ver por aquí, acomodamos un poquito. A ver, ¿me ven por ahí? Sí se ve. Sí se ve, el tema es qué se ve, ¿no? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que nos convoca. ¿Se ve por ahí algo? Un celular. No, un espejo. Un espejo. Un espejo. ¿Y ahora qué se ve? El espejo. Tu reflejo en los espejos. No los marea, ¿verdad? No es la idea marearlo a esta altura del partido. Pero vamos a hacer un juego muy conocido por todos. Algunos quizás lo hemos jugado mucho en nuestra escolaridad, que es el veo-veo. ¿Les parece? Vamos a hacerlo muy cortito. ¿Quién quiere comenzar? Diciendo veo-veo. Veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Maravillosa. Bueno. ¿De qué color? ¿De qué color? Rojo. Rojo. Chachán. ¿Qué será? No veo nada rojo. Los demás que adivinan. Yo no veo rojo. Yo tampoco. ¿Lo veo dentro de los colores, o lo tengo que ver en lo que mostró Gabriel? En lo que vea, no sé dónde posás la mirada vos, pero puede ser. Yo posé la mirada en alguna celda de por acá. Muy bien, gracias por la orientación. Mi remera. Sí. La remera de Elizabeth. Muy bien. Vamos a cambiar de perspectiva. A ver ahí. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Una cosa maravillosa. ¿De qué color? Color verde.
La pared de tu casa. Correcto, muy bien. Estamos muy grandes o estamos muy entrenados en este juego. Vamos último, a ver. Muy bien. Conste que yo no estuve en tu casa. A ver. Mira. Estoy recién mudado, así que no puedo. Está recién mudado. No puedo mostrar mucho. Bueno, uno más que quiera jugar. A ver, antes que toque el timbre, vamos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Blanca. Ajá. ¿Quién se anima? La lámpara. Sí. Veo mucho. Bueno, son expertos. Estamos entrenados en el veo. Están entrenados. A ver si los saludo por acá, ¿cómo les va? Bueno, vamos a aprovechar entonces. Ahora sí. Bueno, dicen que quien tiene facilidad para jugar también tiene facilidad para aprender. Muchas veces los más pequeños, muchas cuestiones que tienen que ver con problemas en el aprendizaje o dificultades en el aprendizaje se pueden intuir en las dificultades para el juego. Así que gran cantidad de procesos mentales que ponemos en juego son los mismos muchas veces que se ponen en juego en el aprendizaje. Y un poco lo que me guardé cuando Florencia nos invitaba a buscar palabras que asociábamos con el evaluar, tenía que ver con esto, ¿no? El veo. ¿Qué es lo que veo? ¿Sí? Hay una canción de Divididos que decía, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? Y me parece que la evaluación, si uno tuviera que definirlo con una palabra, es también esta, es una mirada. Es una mirada sobre una situación, sobre un escenario, sobre una persona. Es una mirada. ¿Sí? Hoy podríamos decir, más ¿qué ves cuando me ves? Nuestros alumnos nos pueden preguntar, ¿qué ves cuando me ves, profe? ¿Qué ves cuando me ves, profe? Y en la virtualidad, ¿qué ves cuando me ves, profe? ¿Qué vemos nosotros de nuestros alumnos? ¿Quién quiere compartir? Marta, tenés el micrófono apagado. Yo trabajo en un profesorado. Sí, ¿quería decir algo, Marta? Que uno ve los cuadraditos donde aparecen las caritas de los chicos, pero no los tiene, ve eso. Sí, Florencia. Bien. ¿Vos qué ibas a decir? Contaba que antes yo no me presenté. En este momento trabajo como vicedirectora de una escuela primaria que queda en la zona noroeste, en Empalme Graneros, y a su vez doy clase en un profesorado de formación docente. Y ahí doy 3 materias. Y se hizo un proceso muy lindo con los alumnos del profesorado, digamos, qué es lo que veo yo en ellos, qué es lo que pude ver en este tiempo de pandemia. Muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso, muchísimo trabajo grupal, colaboración, transpirar la camiseta, pobres, porque da mucho trabajo esto de estar todo el día pegado a la pantalla, pero eso es lo que yo veo y hemos dialogado permanentemente con los estudiantes en el transcurso de este año, que hay mucha colaboración, ayuda mutua y trabajo grupal. Eso es lo que rescato. Y ayuda de la familia, ¿no? Sí. Uno también ve eso a partir del trabajo de los chicos, que hay una familia presente. Sí. Sí, Elizabeth. Yo lo que pensaba mientras vos ibas cambiando de lugar el espejo era esto de ver las cosas de distintas perspectivas, ¿no? O sea, que depende de dónde pongamos el espejo, vamos a tener una mirada diferente. Entonces, bueno, también esto, ¿no? A lo mejor, como decía Marta, vemos ahora a nuestros alumnos en un recuadrito, ¿no? Pero depende de cómo lo miremos. Si tenemos en cuenta lo que decía antes Florencia, el contexto de cada alumno, la situación de cada alumno, vamos a ir mirando a nuestros alumnos desde distintas perspectivas. Y creo que eso es lo más importante al momento de evaluar también. Gracias, Elizabeth. Será importante. Hoy a la tarde, nosotros vieron que tenemos grupos por todos lados, con las maestras de séptimo, con los maestros de acá. Bueno,
en el grupo de las maestras de séptimo, una de las seños comparte el mensaje de una mamá que dice: disculpe, señorita, mi hijo no está mandando últimamente las tareas porque yo tuve un intento de suicidio y estoy internada en este momento. Entonces lo está ayudando su hermana mayor, pero yo estoy pasando por un momento muy difícil. Hay cada realidad, hay gente que se le murió el abuelito. Nosotros ahí en la escuela de Empalme Graneros tenemos una mamá embarazada que perdió el bebé, perdió el embarazo y falleció ella. O sea, cosas terribles que han pasado, y cómo uno como docente no va a contemplar eso que atraviesa a nuestro estudiante, ¿no? No podemos ponernos tan en exigentes de que me entregue la tarea sí o sí, ¿no? Hay que bucear y hay que indagar qué está pasando ahí, ¿no? Y evaluar en consecuencia y acompañar, por supuesto. Evaluar es mirar. Evaluar es mirar. Por eso, antes de evaluar, también uno tiene que saber desde qué lugar va a mirar. Ahí Florencia también nos daba ciertas coordenadas teóricas que muchas veces nos ayudan a darnos cuenta que uno quizá intuitivamente mira desde un lugar determinado, pero podría mirar desde otro también, lo que decíamos recién con el tema de las perspectivas, ¿sí? Evaluar es mirar. Y en el mirar también hay un reconocimiento del otro, ¿sí? Que implica también una personalización del otro. Y más ahora cuando hablamos de una transversalidad de lo virtual, digamos, ¿no? Decía Marta, yo lo que veo en realidad son recuadros, ¿sí? Y muchas veces en la virtualidad se puede generar un fenómeno de despersonalización. ¿Qué quiere decir de despersonalización? Que me distancio emocionalmente y personalmente del otro, ¿sí? Muchas veces esto se expresa, incluso en la presencialidad también, ¿no? Con, algún comentario que puede llegar a ser de cierta zozobra sobre el otro, cierta ironía, de cierta ridiculización del otro, digamos, ¿no? O muchas veces lo que se da en los grupos de WhatsApp, sobre todo, como no tengo al otro, no veo al otro, ¿sí? También doy margen a rienda suelta a las expresiones quizás más agresivas, digamos, no tengo un filtro que tiene que ver con el poder reconocer al otro como un par, digamos, ¿no? Como un semejante. Esto también lo habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Donde dice justamente que muchas veces la virtualidad nos hace correr el riesgo de despersonalizar al otro, sea el docente al alumno, como el alumno al docente, como el padre al docente, como el docente a la familia. Entonces, en esto de evaluar, hoy también tenemos que tener en cuenta, me parece a mí, esto de ser conscientes de qué lugar miramos, qué vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar? Y saber también que más allá de que uno haga una evaluación pedagógica, detrás de esa mirada también hay de alguna manera un prestar atención. Fíjense que cuando hicimos el juego del veo, en realidad es un juego de atención también, porque uno no tiene la mirada dispersa en todo el escenario, sino que focaliza la atención en un punto. Uno de ustedes me dijeron, ¿de la imagen que estamos viendo de vos o del recuadro de personas que participan de la reunión? ¿No? Ya focalizó la atención en un punto, ¿sí? Y focalizar la atención no solo es una cuestión visual, un fenómeno visual, sino también tiene que ver con un marco de contención afectivo. Atender al otro, ¿sí? Atender al otro, te presto mi atención, te atiendo, te considero, te reconozco. ¿Cuánto hay de esta personalización que uno no puede perder en el tema de la evaluación como mirada? Y nos parecía muy, porque en esto de atender al otro, también el otro se siente sostenido, y muchas veces en este tiempo de virtualidad, sostenidos en su esfuerzo, el docente, la familia, porque también me gusta ampliar a la evaluación en cuanto a la mirada de él hacia el docente en el caso de los que ejercemos la gestión, ¿no? Pero el docente, el compañero, la familia, los alumnos. Algo que nosotros notamos, quizás es una realidad muy particular, yo lo sé, no es la realidad de todas las instituciones del sistema educativo, ni mucho menos, pero en el caso nuestro hubo un gran cambio, un gran nivel de sostenimiento del vínculo pedagógico por parte de los chicos, digamos, ¿no? Pero hubo un gran cambio de comportamiento, de compromiso, podríamos decir, de disposición hacia el trabajo, por llamarlo de alguna manera, cuando a mediados de fin del primer trimestre se quedó en suspenso el tema de las calificaciones.
¿no? O quedó en suspenso el tema de la evaluación entendida puramente como calificación, ¿no? Habría que educar y educarnos en el tema de que la evaluación es continua, que es formativa, ¿no? En estos paradigmas que nos mostraba Florencia antes tan claramente. Pero hubo un gran cambio. Dice, como no me van a evaluar, como no me van a calificar, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Sí? En definitiva, uno de la psicología podría decir, como no me van a mirar, como no me van a atender, como no me van a prestar atención, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Para qué hago todo este esfuerzo? ¿Sí? Y ha generado una desmotivación que los propios chicos en el contacto con ellos no iban diciendo, estamos desmotivados, estamos sin ganas de participar, pero muchas veces ¿por qué? Porque no se sienten justamente observados, mirados, sostenidos, y muchas veces la evaluación, llamémosla una evaluación que dé lugar a una calificación, sea numérica, conceptual, como querramos, de la manera que querramos, en el fondo también es importante, porque el chico no sé si se fija tanto en el número en estas circunstancias, sino en el hecho de decir si me valoran o no me valoran en mi esfuerzo. ¿Sí? Si me valoran o no me valoran. Hay chicos que nos pedían la calificación, pero para valorar, para darle un sentido, para darle un significado al esfuerzo que estaba haciendo él como familia, como alumno. El propio docente a veces también siente que si no puede valorar, y cómo yo hago valer mi esfuerzo hacia los demás, cómo me mirará el otro. Y en esto también hemos sufrido nuestro avatar en cuanto a la mirada de la familia respecto al colegio. No están haciendo nada, no hay clases, ¿no? Todavía hay que convencer a muchos todavía de que no hubo, digamos, presencialidad, pero eso no significa que se hayan suspendido las clases. Por eso me parece muy oportuno el título de este ciclo, ¿no? La escuela continúa. Entonces, digamos, la mirada, ¿no? Falta la evaluación, falta la mirada, es como si nada existiera, ¿no? Evaluar es visibilizar, evaluar es atender, evaluar es sostener, y desde la psicología me parece importante también brindar esta perspectiva, ¿sí? Que detrás de la evaluación como instrumento pedagógico también hay un reconocimiento y una revalorización del esfuerzo del otro y de la personalidad del otro, ¿sí? Me quedo con esto, evaluar es mirar, mirar es atender es sostener. Sostener es darle un sentido, es acompañar, es orientar, ¿sí? Es dar coraje, es animar. Entonces, qué lindo que también desde ese lugar podamos pensar también nuestra mirada, podamos pensar también nuestra evaluación, ¿sí? Principalmente compartirles esto y también tratar de compartir ahora en base a lo que compartía, nos decía, nos explicaba, nos desarrollaba Florencia, y en base a esta mirada quizás más desde la psicología, ¿sí? Cómo pensamos nosotros también la evaluación en este tiempo. Muy bien. Nos hemos quedado callados por algo ¿eh? Bueno. Es el fenómeno de las videoconferencias también. Yo quería agregar un poco lo que dijo Gabriel. Yo tengo una experiencia muy directa, perdón que sea, como dicen los periodistas, que sea autorreferencial, pero tengo una experiencia directa que es muy rica, no la puedo dejar pasar. Yo tengo 2 nietos, una en primer grado y otro en quinto, y escucho a sus docentes cómo realmente se preocupan por motivar, por crear nuevas formas de evaluación. Y hay una cosa que al principio no pasaba y ahora pasa, es decir, que como el docente también ha cambiado. Primero dejan el lugar para que los chicos cuenten, hagan referencia, relaten qué les pasa en su casa, qué les pasa con su mamá, con su papá o con sus hermanitos, con sus amigos, si se comunicaron. Sí. Es decir, tiene una necesidad tremenda de contar, de relatar, y de esa manera ser mirados. Y eso lo hemos aprendido los docentes, ¿no? Que no es solamente empezar con la temática, sino ese tiempo, no importa que ese tiempo se extienda, ¿no? Porque como les falta, ¿no? Les falta el otro, le falta estar sobre el otro, estar cerca del otro, y con todas las anécdotas y las cuestiones y las bromas y demás, toman a la docente, a la seño, como ese receptáculo para que los escuche, y esa es también la forma de ser valorados. Bien. Gracias, Marta.
A lo mejor podríamos plantear nuevas palabras para enriquecer la lista que teníamos inicial. ¿Qué le agregaríamos a lo mejor a esa lista después de lo que estuvimos charlando? Yo le agregaría, perdón porque no sé si puedo intervenir, pero intervengo lo mismo. Sí. Yo le agregaría algo que dijo el sentido, que probablemente lo hubiera tenido que decir yo, no sé si lo dije o no, porque valorar es un poco crear sentido. Cuando los chicos aprenden a que son valorados, que son mirados, que son realmente sostenidos, están también formando sentido, es decir, están dando significaciones a los actos que ellos ven en sus propios docentes a partir de ese trabajito, de ese trabajo que hacen. Sí. Yo agregaría también el animar, ¿no? Animar al otro y también animarse, en este caso, hacer una evaluación diferente, ¿no? Animarnos y animar a los otros también en ese mismo proceso, ¿no? Está bueno. A mí... ¿Quién hablaba ahí? Ricardo. ¿Quién hablaba? Ricardo. No, yo decía de entenderlo a los chicos también en lo que fue el año difícil de ese diálogo entre docente y alumno, de esa evaluación, de que el chico tiene que saber también de una autoevaluación y que llegamos a un noviembre en donde el docente tiene que entender también de que no le tienen que sumar más presión al chico. Yo creo, estoy viendo que los chicos llegan estresados, cansados, hablado con varios padres y ya los chicos no dan más. Y vos ves que por ahí se les sigue pidiendo evaluaciones a los chicos, cuando a esta altura el docente que tuvo el seguimiento del alumno ya sabe quién estaría, no se llama ahora aprobado, sino acreditado para seguir el año que viene o seguir en una promoción asistida, pero no agregarle más presiones. Yo he visto que hay casos de chicos que están en pozos depresivos, no quieren saber, y siendo chicos que vos lo veías en otro año, chicos de muy buen nivel, muy buen nivel de estudiante. Bueno, y hoy lo ves caído en esos pozos depresivos que te los plantean los padres. Y es propio de la actitud esta de virtualidad, de no estar el chico con el compañero en la escuela, que le hemos cambiado, en un año le cambiamos el sentido de movimiento, de la vida propia de ese alumno. Es un tiempo que requiere de mucha flexibilidad y de mucha comprensión, ¿no? De todos con todos. No podemos ser exigentes, así, inflexibles. Ustedes saben que yo soy muy crítico a veces de los docentes, y el que tiene que ser flexible acá, y el que es el adulto, es el docente. Es él el que tiene que tratar de cambiar para llegar al chico. El chico es un adolescente y sabemos cómo actúa en esa edad, pero el adulto es el que tiene que tratar de cambiar. Y como para cambiar también en el tema de evaluación, de cómo medirlo a ese chico, qué es lo que hizo durante todo el año. Uno ve que en este momento llegó noviembre y están todos, y las evaluaciones, a ver si acreditamos ahora al 30 de noviembre. Y el chico te dice, no acredito el 30 de noviembre, tenemos un periodo más en diciembre, y si no, seguiremos en febrero o marzo. Pero va a dar esa atención al alumno. Eso, querida. Gracias. No, gracias a vos.
Yo quería sumar un poquito de lo que van diciendo también, que cuando arrancamos la pandemia y básicamente la educación se redujo a enviar una tarea, ¿no? Tendríamos que ser, no digo que es lo peor de la educación, porque tiene que estar, digamos, el contenido, pero sí se redujo a eso, como quedó muy pobre, ¿no? Y después lo que hay que evaluar es si me entregaste o no me entregaste la tarea. Y me resulta muy llamativo cómo se pone en movimiento el dibujo de Tonucci, muy mecánico así, cómo se dijo, bueno, no va a haber, nadie va a repetir, ¿no? Y entonces los docentes tratan los mecanismos ya internos que tenemos, formateados de que, y entonces, ¿qué hacemos? Diciendo, no sé educar, que no sea otra forma de dar una tarea y que vos me respondas una tarea. Y ahora, a fin de año, cuando volvimos a retomar el tema de la acreditación, de cómo van a acreditar o no, saltan de nuevo todos los resortes y todos los mecanismos se engranan rápidamente, y de pasar a mirar a cuidar el vínculo pedagógico, al cuidar el chico esté lo mejor posible, lo que sea, y mirar con diversidad lo que están pasando, lo que tiene conexión y que no, las situaciones familiares. De golpe nuevamente reducimos el embudo y decimos, a ver, ¿quién acredita y quién no acredita? Es quién te envió tarea y quién no te envió tarea. O sea que la evaluación se flexibiliza en todo el año, pero después termina siempre en el mismo embudo, ¿no? Y es de arriba, desde la supervisión, lo que sea, hasta el docente, digamos, terminamos haciendo exactamente más o menos lo mismo. Hay un párrafo que nos mandaron del ministerio que a mí me parece muy interesante, en donde decía que los procesos evaluativos que se sostengan en este momento, dice, no generen nuevos segmentos de exclusión. Y creo que eso es importante también, porque hemos visto que al transcurrir todo el año, según en las escuelas que uno ha estado, hay muchos alumnos que han dejado. Si hablamos de la escuela privada, mantienen un porcentaje alto pero las escuelas que son de estatales, públicas, han caído en la cantidad de alumnos. Si a eso seguimos apretando al alumno, pierden este año estos chicos. Y yo creo que ese texto que mandó el ministerio es importante también para que el docente lo comprenda y que busque la forma de medir al alumno de esos conocimientos que se han realizado durante todo el año. Claro, es que no tendríamos que medir, tendríamos que valorar. Tendríamos que reemplazar la palabra medir por valorar, porque evaluar es emitir un juicio de valor. Sí, exacto. Claro. Y nosotros los adultos, dice Ricardo, yo creo que también esta es una oportunidad para aprender de nosotros mismos, aprender de esto que nadie pensaba hace poco tiempo nomás, hace un año, nadie pensaba que esto iba a suceder, ni los que ya tenemos muchas canas, ni los más jovencitos pensábamos que esto iba a suceder. Entonces, todo cambio implica también un aprendizaje. Tendré que cambiar mi forma de mirar, como decía Gabriel, ¿no? Tengo que cambiar mi forma de mirar al alumno y de mirar las evaluaciones. De hacerlo, no de hacerlo sentir mal. Entonces, como vos decís, si hay gente que a lo mejor está ya muy cansada y que deja, es porque, bueno, algo no nos salió bien, ¿no? Es decir, no llenarnos de culpa, pero sí pensar en la responsabilidad. Y de paso hay algo que a mí me parece también, para los más chiquitos y también para los más grandes también, es enseñarles un poco el valor de la resiliencia, ¿no? Porque muchas de
hay muchas cosas que ellos no pueden hacer en este momento y que lo están sufriendo, ¿no? Y entonces, saber que hay situaciones que uno no las ha buscado, no las merece, nadie las merece, no como castigo ni nada, pero llegan y sin dejar de tener un juicio crítico, porque eso hay que fomentarlo, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cómo salir airoso de esto? Y mejor confortado sería, ¿no? Porque eso es. Hablabas me parece que fue Gabriel que hablaba del coraje. Me parece que es un valor que nosotros hemos dejado de lado, porque el coraje es un poco como el camino, ¿no? A la autonomía del ser humano, atreverse a. Yo no estoy pensando que el otro haga como para que yo lo siga, sino yo me atrevo a. Entonces, puedo hacerlo, tengo valor, a lo mejor no me sale bien. Entonces, hay un montón de cositas que por ahí este tiempo de pandemia nos ha enseñado, ¿no? Nos ha enfrentado con esto y es bueno decir, siempre hay tiempo para aprender. Siempre podemos aprender. Bien. También de sumar por ahí esto, ¿no? Que cuando uno centra la mirada en un aspecto, ¿sí? También saber esto, que uno cuando lo evalúa es mirar, y si mirar es atender, lógicamente que no puede mantener la mirada dispersa y ver todo. Lógicamente que la evaluación siempre va a reducir en parte la valoración sobre un aspecto, no sobre la totalidad. Por eso también es importante a veces la mirada del propio alumno, la mirada de los demás que complementa, ¿no? Pero también esto, cuando uno define los criterios de evaluación, uno tiene que ser consciente que va a prestar atención a un aspecto, pero que no tendría que desmerecer los demás. Simplemente que para este proceso, para este tramo, para esta experiencia de formación, en este momento vamos a atender este aspecto, sabiendo que eso no tiene que por qué desmerecer los otros aspectos que quizá o no son tan evidentes para mí, o en este momento no les presto la atención, digamos, específica, ¿no? También esto, saber que la evaluación no es omnipotente, que me permite conocer todo acerca del proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre hay algo que se me mantiene oculto en el proceso de aprendizaje cuando uno lo entiende como una vivencia y no meramente como un proceso mental, como una experiencia integral. Siempre hay algo que se me va a escapar a la evaluación, ¿sí? Por eso esto también un poco la omnipotencia del docente, a veces que de por ahí creernos que con la evaluación defino, y en realidad defino un aspecto en todo caso, oriento hacia un aspecto, ¿sí? Motivo hacia un aspecto, pero hay otros que va a quedar afuera de mi mirada, digamos, ¿no? Eso también es como una mirada de la evaluación desde la humildad, si se quiere, sabiendo que no va a poder abordar todo, digamos, ¿no? Y que tampoco esa es la función de la evaluación, en definitiva. Muy bien. Yo quería agregar que, bueno, que todo esto de la pandemia lo que nos pasó fue que nos interpeló, que nos desestructuráramos un poco, ¿no? Un poco bastante. Desestructurar de parte de los docentes el modelo de docente que teníamos, de parte de la gestión exactamente lo mismo, y de los mismos alumnos. Tuvieron que desestructurar ese modelo que habían aprendido. Los más chiquititos, los de jardín, a lo mejor no tenían, pero los de primaria sí también tuvieron que enfrentarse frente a esta nueva exigencia. Y en el proceso evaluativo, creo que siempre tuvimos desde la educación como una pata floja, ¿no? Donde muchas veces nos enfrentábamos a evaluar lo que faltaba y no realmente lo que se había alcanzado. Y si nos ponemos a pensar en un ciclo de 5 años, por ejemplo, para escuela secundaria, a lo mejor había alumnos eternos que tenían una materia pendiente y nunca nos pusimos a pensar, por ejemplo, por qué se habían aprendido y aprobado, si queremos utilizar esas palabras, el 90% de lo que era el colegio secundario, seguían arrastrando una materia eternamente. Entonces, cuánta dificultad que tuvimos siempre con el proceso de evaluación, y la pandemia lo vino a agravar, ¿no? Nos vino a decir, bueno, a ver, ¿qué nos está pasando a nosotros? Que no podemos llegar a entender todo lo que ha logrado aprender, a lo mejor diferente a lo que nos propusimos los alumnos, y que no le pudimos dar la valoración que necesitaban tener frente a tanto esfuerzo durante tanto tiempo.
Y creo que este es el momento para empezar a planteárnoslo, pero a lo mejor de manera demasiado rápida, para encontrar soluciones rápidas y sin tener un proceso justamente donde podamos dar cuenta de que aprendimos a evaluar. Recién ahora nos estamos planteando cómo hacerlo. Claro. Sí, de acuerdo, Patricia, lo que dijiste, totalmente. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar o agregar algo? A lo mejor podríamos escribir en el chat las nuevas palabras que queremos rescatar con respecto a la evaluación. ¿O qué nos llevamos de este encuentro? ¿Qué sacamos en limpio? Lo podríamos poner en el chat, palabras sueltas. Yo creo que fue todo muy valioso lo que la intervención de todos, ¿no? Y qué sé yo, es un poco el momento de agradecer la presencia, porque sabemos que el tema acá no se agota y todos tenemos necesidad de hablar, de decir, de conocer, de pensar, repensar lo que hacemos y aprender. Y aprender de los otros, con otros. Nunca aprendemos solos, siempre aprendemos con otros. Entonces, es importante lo que me parece. Sí, reconocer también que este tiempo de pandemia... perdón, Silvia, sí, por favor. No importa, no. Habla. Bueno, me había quedado una imagen en el juego del veo. Esto de los espejos que estaban enfrentados. Y yo desde algún punto de vista podía ver los espejos enfrentados y esa proyección hacia el infinito. A mí siempre me causa fascinación esto de los espejos proyectados al infinito. Y pensaba, ¿no? Esto que decía recién Ámbar, el tema que esto se va construyendo. Y veamos bien nosotros como espejos, nosotros que en este momento también somos espejos, estamos reflejando todo lo que estamos haciendo, todas nuestras experiencias, y nos miramos también en otros espejos.
Entonces, se da también esa proyección, proyectando esta experiencia. No sé si se me escuchó porque se me corta mucho. No, sí, Tengo sí. Muy mala... No, sí, se escuchó, Silvia. Y me recuerda lo que vos decís, me recuerda de un autor, habla de huellas, espejos y señales, ¿no? Que también es uno de los temas que hemos charlado bastante. El espejo me permite ver al otro, el cuerpo del otro, pero también el otro me ve en el espejo, ¿no? Y si yo pienso en huellas, porque a veces se nos decía, ¿no? Somos sembradores de huellas. No, el otro no tiene que pisar mi misma pisada, el otro tiene que ser creativo, ¿no? Pero por eso es importante considerar que a través de nuestra enseñanza nosotros brindamos señales, para que la persona sea más libre, para que la persona sea capaz de caminar sola, para que nada de esto lo haga sentir totalmente oprimido sería, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Nos gustaría por ahí también conocer, no sé cómo lo haríamos, si ustedes les gustaría trabajar en otro tema, si alguien también, porque nosotros le damos la palabra realmente al que se sienta, ¿no?, motivado a decir algo que pueda servirle al otro, ¿no? Si ustedes sobre este tema o sobre otros. Marta, sería interesante en la próxima charla, ¿sí? Ver, tener una idea de cómo será el alumno del año que viene. Sí, porque acá hay hipótesis. Sí, en relación a lo que decía Ricardo, por ahí estaría bueno invitar para la próxima a estudiantes que nos cuenten su experiencia, cómo transitaron ellos como estudiantes este año. Tal vez alguien de secundaria, alguien de nivel superior, bueno, sí, no sé si de primaria. Sí. Podemos como conseguir. Lo siguieron. Sí. Podemos pensar en eso. Pero estaría lindo escuchar a los chicos cómo fueron vivenciando este tiempo de aprendizaje. ¿Qué aprendieron? ¿Qué consideran que aprendieron? Muy buena idea. Es buena la idea, escucharlos a ellos. Es muy buena idea. Tendríamos que conseguirlo estudiantes. O estudiante o armar por el que capaz medio le escapen venir a una charla así, pero a un video y que ellos expliquen cómo sintieron este año también. Y sí. traerlo. A lo mejor cada uno se podría comprometer a traer un estudiante a participar o hacerle grabar ese videíto que podamos compartir. Sí, porque ellos graban videos desde muy chicos. Vos nos decías el otro día, Florencia, que para lectores ellos leían y grababan videos sobre... La maratón de lectura la hicimos así, sí, virtual, sí. Bueno, sí. Sería bueno ver la mirada del estudiante también. Van a estar de distintas escuelas, la mirada de estudiantes distintos. Creo que va a ser interesante y ver al año que viene, porque esto no se termina ahora y yo creo que vamos a tener todavía medio año más o hasta septiembre del año que viene también clases así virtuales y con una mezcla de chicos en las escuelas. Ya se habla de un horario más reducido, de pocos cursos también dentro de la escuela, que va a ser otro tipo de clase dentro del establecimiento. Vamos a tener que aprender otras cosas también. Sí. A lo mejor tendríamos que empezar a pensar en talleres, en promoción no graduada, en mezclar edades.
nuevas formas de organizar la escuela. Cambiar. Es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, nos queda agradecerles. ¿Alguien más quiere decir algo? No nos queda agradecerles infinitamente presencia, la palabra, qué sé yo, la escucha que tuvieron y la participación. Y bueno. Y la mirada. La mirada. Sí. Yo creo que ahora más vamos a seguir con el tema de la mirada porque esto nos ha movilizado mucho. Gabriela, el tema de la mirada. ¿Quieres decir algo más? No, menos mal. Que deje cosas abiertas. Que deje ventanas abiertas. Para la próxima, objetos para el veo. Ah, eso nos interesó, Prepara otro jueguito. O prepara otro jueguito o hacer más complejo lo del veo, qué sé yo. Como el desafío. Bueno, ¿alguien quiere? Silvia, vos que estás ahí como que nos ha ayudado, ¿querés decir algo? Silvia es mi hija, está ahí. Todo perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Han estado perfectos todos. Bueno, gracias por la presencia. Muchas gracias, realmente. Gracias a cada uno, buen descanso, merecido descanso. Sí. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias, Ricardo, gracias. Gracias. Un gusto verlos. Sí, igualmente. Igual, un gusto verlos. Valeria. Volvernos a encontrar. Siempre es un gusto volvernos a encontrar. Sí, cómo no, seguro.